Hola, buenos días. Nosotros somos dos de los residentes del servicio de nefrología. Yo soy Sara, luego hablará mi compañera Donay y os vamos a dar unas pinceladas de lo que viene siendo el fracaso renal agudo y la enfermedad renal crónica para que vosotros desde el servicio de urgencia no os agobiáis en vuestras primeras guardias y sepáis un poquito qué hacer, unos pasos sencillos, ¿vale? Para que no se os haga arduo el hecho de atender a un paciente nefrópata conocido o no. La definición yo creo que la conocemos todos, es un síndrome clínico secundario a múltiples etiologías que consiste en la pérdida brusca a lo largo de días u horas de las funciones renales y cuya expresión común es una elevación de los productos nitrogenados en la sangre. Siempre aparece de forma secundaria algún proceso que comprometa la perfusión, la estructura o la excreción del sistema renal. Primer paso, para empezar hay que diagnosticarlo. ¿Cómo lo diagnosticamos? Seguro que en otras charlas os han hecho bastante hincapié en que la anamnesis y la exploración es algo básico. El nivel de hidratación del paciente, poli, oli o anuria en domicilio, es muy importante que el paciente nos cuente cómo ha estado yendo los días de atrás, si tiene un globo vesical, que podría tener un RAO, la temperatura, la frecuencia, la saturación y la temperatura. Todo eso nos va a orientar al estado de nuestro paciente. A la hora de pedir pruebas complementarias, empezaremos pidiendo una analítica de sangre, donde lo que nos interesa es una bioquímica, un hemograma y una gasometría venosa. Siempre pedir la creatinina y la urea, los iones en sangre y la gasometría venosa. Un urianálisis, iones en orina y creatinina. Segundo paso, clasificación del fracaso renal agudo. Nosotros la clasificación que más solemos utilizar es la clasificación AKIM. Esta tablita la tenéis en cualquier aplicación del móvil o la podéis tener en cualquier libro de los que hay en urgencias, ¿vale? Pero para que sea un poquito así más fácil es el AKIM 3, más de 3 veces el valor basal o un paciente que esté en anuria, AKIM 2, de 2 a 3 veces el valor basal y AKIM 1 más de 0,3 o más de 1,5 veces el valor basal. Es muy importante mirar las creatininas basales del paciente. Podemos pensar que un paciente que la analítica nos sale una creatinina de 2 puede tener un fracaso renal agudo y a lo mejor ese señor lleva con su creatinina de 2 3 años y está completamente como un rey. Tercer paso, la etiología. Tenemos prerrenal, el renal y el posrenal. El 70% de los pacientes que vais a ver en urgencias con un fracaso renal agudo va a ser de etiología prerrenal. La etiología prerrenal viene por una disminución de la perfusión. Hipovolemia, hemorragia, deshidratación, quemaduras, insuficiencia cardíaca y ciertos fármacos. La renal se da en un 20% de los casos, glomerulonefritis aguda, necrosis tubular o fármacos nefrotóxicos. Una insuficiencia prerrenal evolucionada puede llegar a una insuficiencia renal. Y la insuficiencia postrenal se da por una obstrucción de la vía urinaria, litiasis, hiperplasia y tumores. Cuarto paso, interpretación de los resultados. Hacíamos hincapié en que hay que pedir un urianálisis en estos pacientes en donde debemos de solicitar iones en orina y creatinina. Un sodio en orina menos de 20 es etiología prerrenal y más de 40 renal o posrenal. De esta tabla lo que más nos interesa es la excreción fraccional de sodio. Aquí tienes la calculadora, pero en las aplicaciones del móvil también viene. A partir de ahí es lo que más para nosotros va a ser indicador de qué es lo que está pasando en ese riñoncito, ¿de acuerdo? Menos de un 1% es una prerrenal y más de un 2% puede ser una renal o una posrenal. Vale, ahora que ya hemos pedido las pruebas, hemos filiado un poquito nuestro fracaso, ¿qué hacemos? Cuando tenemos un fracaso renal agudo prerrenal, que dijimos antes que era por una disminución de la perfusión, ¿qué hay que hacer? Aumentar la perfusión renal. Primero de todo, sueroterapia, un suero fisiológico, 2-3 litros en 24 horas. Cuidado siempre con los cardiópatas, esa gente no tolera el mismo volumen que los demás pacientes. Vigilar la hiponatremia o hipernatremia y no suplementar el potasio si tenemos un fracaso renal agudo con potasio normal. Ahí hay ciertos matices, pero así como regla principal, ¿de acuerdo? Fármacos que en el momento agudo no están indicados, ni los AINES, ni los IECAS, cuidado con el exceso de diuréticos, evitar nefrotóxicos, por ejemplo, si en ese momento queremos pedirle al paciente un TAS con contraste, vamos a pensarlo, y ciertos antibióticos. Diuresis estricta para saber lo que el paciente está orinando y tratar la patología causante. Cuidado con la hiperpotasemia, hacer siempre un electrocardiograma y poner medidas antipotasio. Y también cuidado con la acidosis metabólica. Y ahora, una vez que hemos hecho todo eso, vamos a repetir un control analítico en 8 horas. Si persiste en observación tras 12 horas, no vemos una clara mejoría,
o no estamos seguros de que sea por una clara hipovolemia, lo comentáis con nosotros, con el servicio de nefrología. Vale. Fracaso renal agudo parenquimatoso u obstructivo. La causa más frecuente del parenquimatoso es una NTA, que suele ser por un fracaso renal agudo evolucionado. Dar tiempo, ¿vale? Esa gente no va a mejorar su función renal tan rápido como cuando tenemos un prerrenal que con hidratación y con aumentar la volemia mejora. NTI, fármacos, pensar en fármacos siempre, ¿vale? Un paciente con fiebre, con ras, con alteraciones del sedimento urinario, ojo con los eosinófilos y una clara relación causa-efecto. ¿Qué hacemos ahora? No os interconsultáis, interconsulta el servicio de nefrología. Postrenal, que es una obstrucción de la vía urinaria. Es muy importante hacer siempre una eco abdominal tanto en el parenquimatoso como en el postrenal para descartar cualquier patología obstructiva, ¿de acuerdo? En el postrenal hay que comentar el caso con los compañeros de urología y también comentar el caso con nosotros en el caso de que se necesite un manejo estrecho de las alteraciones hidroelectrolíticas o que haya una necesidad de hemodiálisis. Y por último, la urgencia dialítica con el AEIOU, así no se nos va a olvidar nada, ¿de acuerdo? La acidosis, los electrolitos, cuidado con el potasio, la ingesta de tóxicos, la sobrecarga de volumen y la uremia. Siempre vamos a intentar, hay que empezar siempre con las medidas, con el tratamiento médico, ¿vale? Con las medidas antipotasio, e intentar corregir esa acidosis, intentar deplecionar al paciente. Es muy importante porque aunque sea una urgencia dialítica, nosotros, entre que avisamos al equipo de enfermería especializado, montamos la máquina, preparamos al paciente, eso conlleva un tiempo, ¿de acuerdo? Y hay ciertas complicaciones que pueden evolucionar y el paciente puede ponerse realmente malito. Por lo cual, siempre empezamos con el tratamiento médico y obviamente nos avisáis a nosotros que se corrige, no hace falta dializarlo, estupendo, pero siempre hay que tener en cuenta de que puede pasar y es mejor que nosotros lo sepamos de antemano para ir avisando a nuestro equipo. Vale. Las medidas antipotasio son muy importantes en urgencias. Gluconato cálcico al 10%, no baja el potasio, pero es protector cardíaco. Suero glucosado al 10% con insulina rápida. El bicarbonato, la furosemida, el salbutamol, el resincalcio vía oral si el paciente lo tolera. Y después de poner estas medidas antipotasio repetiremos la gasometría venosa tras 1 hora del inicio de las medidas. ¿Y ahora qué? Nos interconsultáis, como ya comentamos antes, ¿de acuerdo? Pues muy bien, ahora os paso con mi compañero Adonai, que os va a hablar de otra parte muy interesante de la nefrología. Bueno, nada, buenos días, yo soy Adonai, el R3 de Nefro, y vamos a hablar un poco sobre la enfermedad renal crónica y los tipos de orientación de la terapia renal que le podemos dar a estos pacientes. En primer lugar, la enfermedad renal crónica se define como una alteración en la estructura o función renal que se ha mantenido durante más de 3 meses. Y esta alteración de la función renal se puede determinar o definir como un marcador de daño renal, ya sea con albuminuria, microhematuria o alteraciones tubulares, o como una disminución del filtrado por debajo de 60. Una vez hemos definido la enfermedad renal crónica, como ya saben, se clasifica en 6 estadios. Fundamentalmente lo que quiero que ustedes se queden es que ya una enfermedad renal con un filtrado por debajo de 45, pues habría que tener una especial vigilancia sobre ellos, y más si tiene una proteinuria elevada, que tenga más de 300 gramos de albuminuria. En esencia, lo que quiero que ustedes se queden es que un poco el estadiaje de la enfermedad renal y que fundamentalmente a partir del estadio 3B, pues es importante tener una observación y una vigilancia sobre estos pacientes. ¿Y cuáles son los principales problemas de los enfermos renales crónicos? Fundamentalmente el mal manejo del agua, porque son pacientes que van a tener una tendencia a no orinar y con ello también tanto un mal manejo de la sal como una tendencia a la hiperpotasemia. Y por este daño renal crónico, pues una acidosis metabólica. ¿Qué pasa? No solo nos quedamos con esto, los pacientes nefrópatas van a tener una afectación sistémica muy importante y global, múltiples complicaciones cardiovasculares, van a ser pacientes con cardiopatía isquémica, muy hipertensos, con antecedentes también de ictus, antecedentes de encefalopatías, complicaciones vasculares. Frecuentemente nos vamos a ver que son pacientes con amputados, ya sea una pierna o incluso las dos.
pacientes anémicos, con déficit de EPO o incluso otro tipo de alteraciones como tendencia a la hemorragia digestiva, alteración del fósforo, del calcio, etc. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues un paciente que va a ser un puro de paciente, va a ser, los pacientes renales dan un poco de miedo y son complejos. Entonces, ya cuando nos encontramos un enfermo renal crónico en su etapa final, hay que ver qué va a ser lo que vamos a hacer con ese riñón, cuál va a ser el destino y qué queremos hacer con este paciente. Fundamentalmente hay 4 tipos de actitudes que vamos a hacer con el paciente ya con la enfermedad renal en su etapa final. Una va a ser la hemodiálisis, que es una terapia renal sustitutiva en la que el paciente va 3 veces a la semana, 4 horas cada uno de esos días a dializarse, ya sea o a un centro periférico o aquí a la unidad de hemodiálisis hospitalaria. Otro tipo de terapia es la diálisis peritoneal, que es una terapia domiciliaria que hace cada persona en su domicilio, una terapia diaria en la que a través de un catéter a nivel intraabdominal se infunde un líquido y se drena y se dializa al paciente. Tenemos el trasplante renal, que aquí, por ejemplo, Selena Gómez, que es trasplantada de una de sus amigas, que es también un posible destino de estos pacientes. Importante saber que el injerto renal suele estar en la fosa ilíaca derecha, ¿vale? Y por último, quizás un poco lo que es menos conocido para la gente, que es el tratamiento médico conservador. ¿Qué queremos decir con esto? Un determinado perfil de pacientes añosos, pluripatológicos, con una situación basal limitada o que pacientes que en resumen lo que queremos preservar sobre ellos es la calidad de vida más que intentar perpetuar la misma, se van a orientar a esto, a tratamiento médico conservador. Va a ser simplemente ir ajustando con tratamiento médico las complicaciones que vayan surgiendo derivadas del avance de la enfermedad renal. Orientados a este tratamiento no está el típico anciano que más o menos tiene una calidad de vida buena y que su situación basal es buena, sino más bien un perfil de paciente que precisa de cuidados continuos por parte de sus familiares con una situación basal mala. Entonces, ¿qué hacer cuando nos viene un paciente con función renal en estadio final en urgencias? Primero que nada, tratar las causas subyacentes y complicaciones derivadas ya sea del fracaso renal agudo que esté teniendo o de la enfermedad renal crónica. Ver si tiene seguimiento por parte nuestro. En el caso de que lo tenga, ver si está definido hacia alguna orientación de terapia renal. ¿Dónde vamos a ver esto? O en notas, ya sea en las notas escritas por enfermería ERCA o por enfermería de diálisis, en formulario, a partir de sucesiva ANEF, o en informes de alta. Y una vez veamos si esté definido o esté orientado hacia alguna técnica, si está hemodiálisis, pues lo dializaremos, si está orientado a diálisis peritoneal, igual, y si está orientado a tratamiento médico, bueno, en todos estos casos llamaremos a nefro, y si está orientado a tratamiento médico, yo lo que quiero que ustedes se lleven es no hablar de diálisis, ¿vale? Al final la decisión de tratamiento médico es una decisión que se toma de forma consensuada después de un largo tiempo de información en consultas junto con la familia, el propio paciente, el médico. Y una vez se tome esa decisión, pues importante, aunque nosotros creamos que tiene criterios de diálisis y se podría beneficiar de la misma, pues si se ha tomado esa decisión, un poco respetarla hasta que al menos no lo valoremos nosotros y que se quede pues por ese momento definido hacia tratamiento médico conservador. Y bueno, ya por último, un poco hablarle de complicaciones frecuentes y cómo manejarlas de forma rápida y detectarlas rápidamente en nuestros pacientes. Primero, en los pacientes en hemodiálisis, importante, la bacteriemia por catéter, porque es frecuente, ¿vale? ¿Cómo la diagnosticaremos? Febrícula, fiebre y que se caracteriza fundamentalmente por suceder durante o al finalizar la diálisis. También se suele catalogar como bacteriemia por catéter la típica fiebre en la que no se llega a ver ningún foco distinto que sea el catéter, ¿vale? Que también es típico, tunelitis, es decir, inflamación a nivel del túnel subcutáneo del catéter o que el orificio pues tenga algo de mal aspecto, junto con elevación de los reactantes de toda infección.
¿Qué haremos? Antibiótico intravenoso, normalmente es la vancomicina y la ceftazidima, que la pondremos luego de la diálisis, junto o no al recambio del catéter, que esto dependerá un poco del microorganismo y de la gravedad de la infección. Detalles útiles e importantes. Siempre en pacientes en diálisis, ver qué turno de diálisis tienen, porque según el día puede ser que precisen diálisis el mismo día que estén viniendo urgencias. Y luego ver si tienen fístula o tienen catéter, porque esto nos va a orientar a sospechar si pueda tener una bacteriemia por catéter. Importante también los pacientes en hemodiálisis, la disnea. Siempre en los pacientes en diálisis la disnea la vamos a atribuir a la sobrecarga hídrica por la incapacidad que tienen para orinar. Pero recalcar, no toda disnea en pacientes en hemodiálisis es agua. Pensar siempre en otros diagnósticos, infección, tromboembolismo o un infarto. Y el tratamiento pues en estos casos va a ser hemodiálisis para quitarle el líquido que le sobra en el caso de la sobrecarga hídrica. Importante, los pacientes en hemodiálisis, ni la creatinina, ni el BNP, ni la tropo-T son muy valorables, ¿vale? Siempre interpretarlos de forma adecuada. Y luego tendremos la hiperpotasemia. La hiperpotasemia, como ya comentó mi compañera Sara, lo primordial es las medidas antipotasio, fundamentalmente el gluconato cálcico y el glucosado con insulina, porque el glucosado con insulina es lo que más rápidamente te va a bajar el potasio. El preparar la máquina de diálisis, que venga el enfermero, todo eso supone un tiempo primordial en el que el paciente se nos puede incluso parar. Entonces, siempre poner las medidas antipotasio. ¿Qué otra complicación suele venir de los pacientes de hemodiálisis? La fístula sangrante, ¿vale? Porque, bueno, esto es un tipo de fístula, ¿vale? Bastante desarrollada que en el caso de que esté sangrante, pues podemos acabar incluso tal como se ve en la foto. ¿Por qué sucede esto? Esto ya es una fístula un poco más normalita. ¿Y el por qué sucede esto? Luego durante la diálisis a los pacientes se les pone heparina, ¿vale? Clexane, para que el circuito de diálisis no se coagule. Puede ser que algo de heparina pues, se quede residual luego de la diálisis y estos pacientes van a tener tendencia al sangrado a través de la fístula. Importante, comprimir. Eso es bastante importante, la compresión manual, pero más importante la paciencia, ¿vale? Porque hay que estar comprimiendo durante bastante tiempo. Corregir la coagulación en el caso de que esta esté alterada. Y ya hay otro tipo de medidas locales como ácido tranexámico o incluso el calcio que pueden ayudar en el caso de que la fístula persista con sangrado. Y hacer hincapié en no hacer un vendaje compresivo sobre la fístula porque vamos a tender a la trombosis de la fístula y perder ese acceso vascular con las consiguientes complicaciones e inconvenientes que se deriva de esto. Entonces, no comprimirla nunca con ningún vendaje. Complicaciones en cuanto a los pacientes en diálisis peritoneal. Como ya comenté antes, estos pacientes tienen un catéter alojado dentro del peritoneo y es frecuente que durante la manipulación pues, puedan desarrollar una peritonitis que se caracteriza por fiebre y o dolor abdominal, signos de irritación abdominal y elevación de rectantes. Importante recalcar, igual que con los pacientes de hemodiálisis y el agua, no todo dolor abdominal es peritonitis. Valorar una prueba de imagen si se considera necesario y hay alguna otra sospecha clínica. Y avisar a nefrología porque lo que haremos será poner antibiótico dentro del peritoneo junto con lavados y analizar el líquido peritoneal. Y por último tendremos los pacientes trasplantados. Quise un poco recalcar la principal complicación de los trasplantados, que son la infección urinaria. Muy frecuente porque ya tienen una inmunodepresión, una anomalía a nivel de la vía urinaria y es por tanto la infección más frecuente. Importante por esto mismo ver urocultivos previos. Hay ya una alta incidencia de microorganismos que son resistentes a muchos antibióticos y por lo tanto ver que haya una sensibilidad adecuada al antibiótico que vayamos a poner. Y va a ser frecuente también que pidamos una ecografía porque estos pacientes suelen tener complicaciones derivadas de la infección urinaria por estar inmunodeprimidos. Muy útil la guía PROA, ¿vale? De la infección urinaria, que la pueden ver en Tabaiba, que da unas nociones básicas tanto de qué pedir como cómo tratar la infección de orina. Y sí es verdad resaltar que en esta guía PROA se recomienda en los casos de sepsis o casos muy graves administrar aminoglucósidos y hacer hincapié que en el trasplante renal, pero en general en todos nuestro perfil de pacientes,
tener mucho cuidado con estos antibióticos porque son nefrotóxicos. Y por último, con respecto a los trasplantados, el tratamiento inmunosupresor, ¿vale? Con esto siempre nosotros tenemos un poco de problemas, ¿vale? Nosotros siempre pautamos en la receta electrónica del paciente, dejamos varias dosificaciones del tratamiento inmunosupresor porque a medida que lo vamos viendo en consultas, vamos haciendo diferentes pautas del inmunosupresor. Entonces muchas veces en urgencias vemos que están con más tratamiento del que debieran y esto puede inducir nefrotoxicidad y problemas en el paciente. Entonces siempre confirmar qué dosis de inmunosupresor está tomando el paciente, ya sea preguntándole al paciente o diciéndole que les deje una hoja de tratamiento que ellos suelen llevar en mano y en la que se suele especificar con qué dosis de inmunosupresor está, ¿vale? Y en el caso de que no tenga ni la hoja ni sepa con qué dosis está, pues interconsultarnos para nosotros ajustarlo. Y bueno, eso es un poco todo. Aquí les quise dejar un poco cómo será su cara en las primeras guardias, que estarán un poco perdidos, pero bueno, que ya verán que al poco tiempo ya estarán más que resueltos y les irá súper bien. Así que mucho ánimo para las guardias y para la residencia y poco más, ¿vale? Bueno.